Bien, quiero que veamos este juguete. Esto es un juguete, el cubo Rubik. Al igual que estos que están aquí, están hechos para entretener, desestresar. ¿Listo? Esto no tiene que ser motivo de estrés. Entonces, si tienen un cubo Rubik y nunca lo han armado o intentado aprender, pues en este video no van a aprender a armarlo a súper alta velocidad ni nada por el estilo. Pero sí van a aprender a cómo es que se arma este tipo de juguetitos. ¿Listo? Entonces les voy a explicar los pasos que deberían seguir para poder armar este cubito. Entonces eh, la idea es que lo aprendan a manipular, puedan crear figuritas, formitas. Pronto si quieren hacer una flor, cambiar los centros y demás. Entonces vamos a desordenarlo y vamos a explicar, a ver, me acomodo mejor. Vamos a explicar paso a paso cómo se debe armar. Ya luego verán que eso es algo muy mecánico, muy sencillo. No soy muy ágil yo con las manos, pero aquí vamos. Entonces, bueno, lo ideal es reconocer qué son las capas. Esto tiene un centro blanco, es porque toda esta capa tiene que ser blanca. Este tiene centro rojo, todo esto va a ser rojo. Esta va a ser toda la capa azul. Y vamos a arrancar con la capa blanca. Entonces, el primer paso es identificar la blanca. Aquí está el centro blanco. Y vamos a construir la cruz blanca. Entonces, la cruz blanca, obviamente no me interesan las esquinas ahorita. Me interesan todos los blancos que están en la mitad, no en las esquinas. O sea, este sí me interesa, este no. Este sí, todos los que están en mitades, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a llevarlos con su blanco. Entonces, este que está acá lo llevo con su blanco, perfecto, pero debe coincidir, si este blanco con verde tiene que estar en la capa verde. Entonces, pues vamos a llevarlo a su capita verde, ¿listo? Entonces ya coroné una primer punta de la cruz. Veamos otro que podamos subir por ahí. Miren este que está acá, pero si yo lo subo así, obviamente quito el verde que ya acomodé. Entonces este señor me lo voy a llevar para el otro lado y lo puedo subir. Esto es muy intuitivo, la primera parte. ¿Listo? Entonces este verde coincide, este rojo no, pero obviamente si yo arreglo el rojo, daño el verde. Entonces voy a dejar el verde acomodado. ¿Y cómo acomodo el rojo? Aquí estoy, digamos, esta es la capa del techo, este es el piso. Para no dañar el techo, yo voy a llevar este blanco al piso, mírenlo acá, y en el piso le busco su rojo, mírenlo acá, y luego sí lo subo al techo. Entonces ya tengo el verde y el rojo en la cruz blanca. Miren que aquí en el piso, este es el techo, este es el piso. Voy a buscar, mire, este blanco tiene con azul, hay que buscarle su azul. Aquí está en el piso, hay que subirlo al techo. Entonces ya voy armando la cruz blanca, ¿listo? Miren este que está acá, ya coincide el blanco este naranja acá, solo es de subirlo. Ese es el paso número uno. Paso número dos, las esquinas. Esta esquina aquí no va, ¿listo? Empezando que está mal ubicada, debería ser una esquina blanco con verde y rojo. Entonces, como la esquina no me sirve, miren el procedimiento para bajarlo. Yo le digo, agáchese que le voy a quitar esa esquina. Y subió. Ah, se le subió una esquina que tampoco le sirve. Entonces le digo, agáchese que se la voy a quitar. Entonces, ese es el procedimiento pues básico. Aquí debería ir verde con rojo y blanco. Vamos a buscar la esquina verde con rojo y blanco. ¿Dónde estará? Mírenla por acá arriba. Entonces hay que bajarla de ahí. Se la quito y lo devuelvo. Entonces aquí ya está ubicada, justo debajo de donde debería ir. Que ella me mire a mí, la capa blanca. ¿Listo? La carita blanca. Entonces él se tiene que agachar a recogerla. Entonces le digo a esta, quítese para que él se agache. Yo se la pongo y él se devuelve. Y aquí ya subió. Entonces, excelente. Miren esta. Esta es azul con naranja y blanco. Aquí no va. Tengo que buscar que coincida. Aquí está, mire. Azul con naranja y el blanco que va arriba. Ella me está mirando a mí. Entonces, esta esquina yo le voy a decir, quítese para que él se agache. Ahora sí yo se la pongo y él sube. Y ya la subí. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con esta. Esta es naranja con verde. Vamos a ubicarla en donde debería ir. Acá. Esta hay que subirla. Entonces, ¿qué le digo yo a ella? Quítese para que él se agache. Yo se la entrego y usted sube. ¿Listo? Vamos a buscar otra. Esto es muy relajante. Entonces, esta esquina tiene que ir a... Muestra, a ver, el rojo con azul. Ah, sí, está bien ubicada. Otro procedimiento para poder subir una esquina es que la esquina te mire a ti. ¿Listo? Entonces, yo le digo,
bajo, giro, subo, devuelvo, bajo, giro, subo, devuelvo, bajo, giro, subo, devuelvo. Repito hasta que se suba y miren que se subió. Listo, ese es el segundo paso, armar las esquinas. Segundo paso, armemos las capas, la capa central, la capa del medio. Esta ya quedó bien, tiene el verde con rojo. Acá necesito el naranja con verde. ¿Dónde estará un naranja con verde? En la mitad. No me sirven esquinas, obviamente. Acá está, mírenlo aquí abajo, el verde con naranja. Este verde pues vamos a ubicarlo con su verde para que ya coincida eso. O sea que este señor hay que tirarlo para acá. Como él está acá, quiere ir a la izquierda, yo lo tiro a la derecha para que él se agache, yo se lo entrego y él se devuelve. O se dañó, dice la gente. Pues si se cayó una esquina, súbala. ¿Cómo la subo? Quito, agáchese, tome y devuélvase. Y miren que el naranja con verde ya se subió a donde debería ir. Miren esta, es azul con rojo. Entonces primero lo ubico con su azul. ¿Listo? Y esta que está acá abajo quiere ir a la izquierda. Como quiere ir a la izquierda, yo la tiro a la derecha para que él se agache. Yo se la entrego y él se devuelve. Otra vez, oh, se cayó una esquina. ¿Qué pasa? Pues levántela, la quito para que él se agache, se la entrego y se devuelve. Miren que ya quedó el azul con rojo acá bien ubicado. ¿Vieron este naranja con azul? Bueno, vamos a llevarlo con su naranja con azul. Ojo, si él quisiera ir a la derecha, yo lo tiro para la izquierda para que éste se agache. ¿Listo? Pero como él quiere ir a la izquierda, yo lo tiro a la derecha para que él se agache. Yo se lo entrego, él se devuelva. Se cayó una esquina, pues recójala y ya quedó montado. Creo que ya está toda la capa del centro armada. Ahora ya es momento de voltear el cubo porque me voy a enfocar en la capa amarilla. ¿Listo? Esto es un procedimiento de 6 pasos que se repite hasta que consigamos la cruz amarilla. Entonces primero voy a obtener esta L. Después del algoritmo va a ser una línea. Después de otra vez aplicarlo va a ser la cruz. Entonces los pasos son muy sencillos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se convirtió en una línea. Voy a dejar anotado por acá los pasos. ¿Listo? Repito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya se convirtió en una cruz. ¿Listo? Entonces ya tengo la cruz amarilla. Vamos a ver que coincida. Mira, acá coincide con el azul. Acá no. Este es el naranja. A ver si yo lo giro, a ver qué acomodo. Aquí coincide el naranja, pero aquí ya no coincide este. El azul no coincide. A ver qué cuadra. El rojo con el azul. Vamos a ir girando a ver si... Mire, acá tengo el rojo y acá está el azul. Aquí está el naranja y aquí está el verde. Entonces, ubiquen el cubo así. ¿Listo? Si yo quiero cambiar esta con esta, voy a hacer este procedimiento. Lo ubico así y es muy sencillo. Subo, giro, bajo, giro, bajo, giro una vez y ya se arregló. Vamos a ver, si quiero cambiar esta con esta es muy sencillo. Repito el procedimiento. Subo, giro, bajo, giro, subo, giro 2 veces, bajo, giro una vez. Y ya se cambió esta con esta. ¿Listo? Repito, mire, si quiere cambiar este rojo con este verde, vamos a dañarlo. Entonces, subo, giro, bajo, giro, subo, giro, pero 2 veces, bajo, giro una vez. Ya se cambió el verde con el rojo, ¿vieron? Vamos a repetirlo para volverlo a arreglar. Entonces, subo, giro, bajo, giro, subo, giro 2 veces, bajo, giro otra vez y ya se arregló el rojo y el verde. Ya tengo toda la cruz bien orientada. Ahora me faltan las esquinas. Veamos, ¿hay alguna esquina que haya quedado bien ubicada? No importa que esté mal orientada, ubicada. Esta está mal ubicada porque debería ser azul, rojo y amarillo. Esta debería ser naranja, azul y amarillo. Esta debería ser verde, naranja, o sea, no hay ninguna bien ubicada. Voy a elegir una cualquiera, digamos voy a elegir esta, voy a protegerla y el algoritmo que voy a hacer va a ser que esta brinque para acá, esta para acá, esta para acá. O sea, este triángulo va a intercambiarse y esta se va a quedar ahí quietica. Miren, la roja, verde, amarilla va a quedar ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo la protejo? O sea, la voy a dejar quieta para que los otros roten. Entonces, ojo, la quito para que este suba. La devuelvo para que él suba. La quito para que este señor baje. La devuelvo para que este baje. Entonces, esta sigue igual de mal. Pero las otras, miren que ya se acomodaron. Y si era necesario, repetía el procedimiento tantas veces como sea necesario. Pero bueno, solo se acomodó una. Entonces, ahora voy a proteger esa una que se acomodó. Al yo protegerla a ella, esta brinca para acá, esta para acá, esta para acá, hasta que se acomoden. Esta ya está bien, hay que protegerla. Entonces, ¿cómo la protejo? La quito para que este suba.
la devuelvo para que este suba, la quito para que este baje, la devuelvo para que este baje y ella quedó protegida. Esta quedó perfectamente ubicada. Esta está bien ubicada pero mal orientada y esta igual está bien ubicada pero mal orientada. Entonces, ¿cómo hago para el último paso? Arreglar las esquinas. No importa cuántas hayan quedado mal orientadas. Van a agarrar el cubo de esta forma y voy a empezar a arreglar esta esquina. Ojo, no muevan el cubo si no lo tengan así. Entonces, bajo, giro, subo, devuelvo. Bajo, giro, subo, devuelvo. Importante ese devuelvo. Bajo, giro, subo, devuelvo. Esto es un acto de fe. Bajo, giro, subo. Ojo con el devuelvo. Devuelvo. Miren que ella ya se acomodó. Parece que el cubo se dañó, pero no. Entonces no lo muevan. Traigan la esquina que falta por acomodar. Tráiganla así. Ahora sí, repito. Bajo, giro, subo, devuelvo. Bajo, giro, subo, devuelvo. Y el cubo ya quedó perfectamente armado. ¿Listo? Un truquito rápido. Quiero que el centro de él sea blanco, rojo con centro blanco. Entonces voy a llevarle el rojo para allá. ¿Listo? El blanco quiero que tenga centro azul. Entonces ahí lo llevo para allá. ¿Listo? Termino de acomodar el blanco. Vamos a acomodar el blanco. ¿Y qué pasó con el rojo? El rojo tenía que irse para el blanco, ¿no? Mírenlo acá. Entonces ya me quedó intercambiadas los centros. Quedó bonito. Eh, Pueden jugar. Armemos una flor. ¿Listo? Una florecita. Que tenga el centro rojo. Que tenga los pétalos verdes. Queda muy cookie. Aquí vamos a armar una florecita blanca con centro verde. Esto es un juguete. Esto es algo antiestrés. ¿Listo? No olviden darle like y suscríbanse. Estaré subiendo cositas así chéveres.